aceptado. ¿Cómo ves esta situación en Naciones Unidas, donde no pagamos ni un centavo hasta que, bueno, el presidente tiene que ir a hablar? ¿Oportunismo o es necesario que hablemos en Naciones Unidas? Efectivamente es muy importante hablar y estar representados en Naciones Unidas y lamentablemente hemos estado excluidos de poder manifestar nuestra posición porque como decías no hemos pagado las cuotas y en esa situación estamos sin voz, sin representación en el multilateralismo más importante que hay, ¿no? Ahora, claro, si efectivamente es cierto que se ha pagado para que el presidente vaya. También es interesante que se están tomando ciertas prioridades porque es el último discurso que va a dar Arce en las Naciones Unidas, que es el foro más importante del multilateralismo, como decía, y ahí sí habría un oportunismo muy evidente, ¿no? Ahora bien, sí es bueno que te escuchen. Lo que pasa es que creo que si alguien te pregunta a ti quién ha hablado en Naciones Unidas en los últimos días, no tenemos nada. Seguramente vamos a atender lo que diga Trump, si es que habla, o lo que diga Putin, si es que va, alguna situación así. Los demás países creo que somos relleno y nada más. Pero bueno, más allá de todo, quisiera que califiques de alguna forma estos últimos 20 años que hemos tenido de diplomacia en Bolivia, con mucha gente improvisada, indudablemente, gente que era del partido y han mandado al exterior. Dos, con todo lo que hemos tenido que ver con el tema del Silala, de el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre Bolivia y Chile, y algunas otras cosas. ¿Cómo calificarías tú el desempeño de la diplomacia boliviana en estos últimos 20 años? Muy pobre, ¿no? Muy intrascendente, podríamos decir, debido a la improvisación, debido a la falta de cuadros diplomáticos profesionales y también lamentable porque eso nos ha aislado en cierta manera, por lo menos del mundo occidental, ¿no? Es decir, hemos perdido ciertas oportunidades de negocio, de inversión, de transferencia de tecnología que podían haber llegado de Europa, de Estados Unidos, pero el MAS ha cerrado las puertas. Y además de lo que tú dices de los resultados en La Haya y algunas otras cosas, está el ejemplo muy claro de lo que ha sido la pérdida del ATPDA, ¿no? Unas facilidades comerciales para el ingreso a Estados Unidos que se han perdido por un discurso antiimperialista y contrario a Estados Unidos que no nos ha traído nada concreto, nada bueno, pero sí un gran perjuicio con la pérdida de miles de trabajos, de empleos, que era la industria textilera que estaba en auge y en crecimiento en ese momento y que lamentablemente se ha venido. Ujú. La señal, creo, de Andrés Guzmán, con un problemita. A ver, insistimos. Tengo claro lo que acabas de decir, Andrés, perdón, antes que se vaya la señal, sobre los últimos 20 años de la diplomacia boliviana. Ahora bien, tenemos un cambio ya que se viene muy, muy pronto, y cualquiera que sea el gobierno, ¿qué debería hacer? Abrir, seguir la doctrina de relaciones con los estados y no con los gobiernos. Se debe mantener la presencia china acá, la de Rusia, la de Irán. Hay que abrirse a intercambio de embajadores con Estados Unidos, con Chile. ¿Qué dices tú? Bueno, gracias por la pregunta, es muy importante esto. Creo que Bolivia tiene que adoptar primeramente una política de no alineamiento activo en la que mantiene una equidistancia con los grandes poderes, no se alinea con ninguno, pero no se mantiene pasivo frente a los grandes problemas del mundo, sino que tiene una posición bien definida, pero no en ningún caso tributaria o sojuzgándose de los grandes poderes, ¿no? Entonces eso es el no alineamiento, que es además una doctrina latinoamericana que sí la aplican algunos países. Bolivia debería aplicar esto y aprovechar, ¿no? este equilibrio que puede haber
sin pelearse con ninguno de los dos lados, pero tratando de sacar rédito de un posicionamiento inteligente y pragmático. Eso por un lado. Por otra parte, también Bolivia debería adoptar una línea de realismo periférico, ¿no? Que es un realismo, pero no para las grandes potencias, sino para países periféricos como Bolivia. Es una doctrina, una teoría de las relaciones internacionales desarrollada por Carlos Escudé, un argentino, que entendía, ¿no?, que los países pequeños o insignificantes tienen la única posibilidad de insertarse de manera proactiva en el sistema internacional, cumpliendo las reglas, tratando de llevarse bien, sin enfrentarse y sin generar costos innecesarios de sus acciones en el exterior, como pelearse, por ejemplo, con la primera potencia del mundo, que obviamente nos trae siempre costos, ¿no? Entonces, ese sería otro ángulo importante de la política. Y finalmente también entender al mundo en reconfiguración y en transición hacia un nuevo orden internacional, que es lo que está pasando, como un mundo multiplex, ¿no? Es también otro concepto. Este es el de Amitav Acharya, que es un estudioso de los temas internacionales de la India, que dice que el mundo no es multipolar solamente, que no es solamente de varios polos de poder, sino que es un mundo mucho más complejo, donde interactúan varios sistemas al mismo tiempo. Es como que estamos en un cine donde hay varias salas de varias películas que se están proyectando a la vez, y los países como Bolivia tienen que ser capaces de poder entrar a cualquier sala y entender lo que está pasando en esa película, porque él hace además la comparación de lo que fue la Guerra Fría, donde habían solo dos salas, una donde se proyectaba la película de Estados Unidos, que era el capitalismo liberal, democrático, y en la otra estaba la sala de la Unión Soviética, proyectando las ideas del comunismo, ¿no?, de la autocracia y el papel del Estado en la economía. Entonces, en esa época también los países como Bolivia tenían que saber interactuar o entender las dos salas. Pero ahora hay 15 salas, hay muchísimas películas al mismo tiempo. Y además no solo son los estados, los países los que las proyectan, están también los organismos internacionales, los actores no convencionales, como los grupos terroristas, los cárteles del narcotráfico, los magnates, los oligarcas feudalistas que existen actualmente, que todos tienen su propia película y su forma de entender el mundo, ¿no? Entonces, con actores no convencionales, de sistemas, de un mundo sumamente complejo y difícil de entender, en los que tenemos que entender, obviamente, como Bolivia, qué rol estamos jugando y qué podemos además sacar en beneficio de todo esto, ¿no? Ese es un mundo multiplex, porque además el concepto de multipolar es o tiene una connotación ideológica muy fuerte, ¿no? Es un concepto promovido por los BRICS, que no lo comparten los países occidentales. Entonces, adherirse, como lo hace Bolivia actualmente, a que el mundo es multipolar y repetir ese discurso, es también contrario a la intención lo que decía al principio, de mantener un no alineamiento respecto a la configuración geopolítica. Entonces, son tres cosas importantes que creo que una política exterior boliviana debería adoptar, que son el no alineamiento activo, el realismo periférico y el concepto del mundo multiplex, ¿no? Entonces, combinando todo eso, creo que Bolivia podría tener una política exterior activa, proactiva, que nos además posicione en términos geopolíticos de la manera más correcta y más beneficiosa para nuestros intereses, y en eso obviamente también desarrollar una diplomacia económica que nos ayude a salir de la crisis, que genere estrategias para atracción de inversiones, de turismo, de comercio e incluso también de financiamiento para cubrir los costos de lo que es la estabilización económica, ¿no?, el déficit fiscal que tenemos. Entonces la diplomacia tiene que actuar en eso para realmente sacar el mejor rédito que se pueda de las oportunidades que se presentan con este mundo que está en transición y que es sumamente complejo.
Ahora, suena muy bien, Andrés, lo que acabas de decir, teóricamente, pero en la práctica tenemos dos países. Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, no hay duda, no tenemos embajadores, tenemos relaciones, pero no embajadores. ¿Cómo deberíamos encarar este nuevo momento que vamos a tener? Y dos, Chile. Chile es el otro país que nos tiene traumados hace mucho tiempo, aparentemente, y para ellos esto se acabó tras el fallo de la Haya, y aparece una señora de vez en cuando más desubicada y nos dice un par de cosas, pero claro, nosotros le damos pábulo a esa señora porque los chutos, que ingresen los chutos, etcétera. ¿Cómo debería mantenerse estas dos, esencialmente, relaciones con estos dos países? Bueno, efectivamente con ambos estamos mal, con estos dos países que son clave. Tenemos que recomponer las relaciones. Con Estados Unidos definitivamente restablecerlas al más alto nivel, a nivel de embajadores, pero para eso hay que trabajar también en una hoja de ruta que sea inteligente, que tenga beneficios para Bolivia, que renegocie también el tema de los aranceles, y en eso es importante decir que Estados Unidos nos ha aumentado los aranceles, primero al 10% y después al 15%, ¿no? Y es Bolivia el único país, junto con con dos más, Ecuador y Costa Rica, a los que los ha puesto aranceles. Estoy hablando de toda Latinoamérica, exceptuando Brasil, que es un caso particular. En toda Latinoamérica, los únicos países con los aranceles en 15% son Bolivia, Ecuador y Costa Rica. Y nadie dice nada sobre esto, ¿no? Y ahí yo creo que tiene mucho que ver estos discursos tan agresivos en contra del imperio, que ayer mismo el presidente Arce volvía a tuitear muy duro en contra de Estados Unidos, y esas son las razones por las que nos están aumentando los aranceles, y no vaya a ser que ahora nos dejen en 20, 30 o 40% por estos comentarios tan fuera de lugar, ¿no? Entonces hay que evitar eso, hay que llevarse bien con Estados Unidos, aunque a muchos no les guste. Es la primera potencia del mundo, es la primera economía, y sobre todo es el que está dominando la región, porque es también muy paradójico e interesante ver cómo pareciera ser que el mundo se está dividiendo en zonas de influencia. Estados Unidos ha empezado a desplegar sus fuerzas militares en el Caribe con mucha fuerza, y China y Rusia no le dicen nada, ¿no? Y al mismo tiempo Rusia lanza misiles sobre Polonia y Estados Unidos no se mete, ¿no? Es decir, pareciera ser que ya hay un acuerdo, y esto viene desde la reunión de Alaska entre Putin y Trump, en la que hay zonas de influencia. Estados Unidos se queda en Latinoamérica y los otros no se meten. Eurasia para Rusia y el Asia-Pacífico y tal vez África para China, ¿no? Y hay esto, ¿no? Entonces tenemos que entender que nosotros estamos en el área de influencia de Estados Unidos y no nos podemos pelear con ellos, ¿no? Eso por un lado. En el caso de Chile, obviamente es mucho más conflictivo, es difícil porque hay toda una historia por detrás complicada, pero también tenemos que pensar en normalizar las relaciones algún momento, y para eso también hay que trabajar. No es de la noche a la mañana, no es algo que se pueda hacer así nomás, porque se volverían a romper. Es decir, si restablecemos relaciones diplomáticas con Chile ahora sin una hoja de ruta, sin pensar en temas de intereses que sostengan una relación en el largo plazo, entonces de aquí a 2 años, ante el primer impasse, volveríamos a romper con Chile, y eso no es lo que queremos, ni tampoco los chilenos, ¿no? Es más, creo que los chilenos lo toman también como que sería darle un arma a Bolivia para que cada cierto tiempo Bolivia amenace con romper, ¿no? Si nosotros restablecemos, entonces ahora Chile, portate bien, porque si no voy a romper relaciones contigo, ¿no? Y a los chilenos no les va a interesar eso, ¿no? Entonces hay que entender las relaciones desde esa forma, en el sentido de que hay que primero construir una base sólida de interrelación para sobre eso plantear un restablecimiento de las relaciones diplomáticas. No se puede hacer porque a un gobierno le interesa hacerlo, como Boric presionó a Arce en su momento, y Arce le dijo, primero resolvamos el tema del mar, porque efectivamente, si restablecemos, tenemos que hablar de los
de los conflictos, de los problemas que han generado esa ruptura. En 1962 la desviación del río Lauca y en 1978 el tema del mar que no pudo avanzar en las relaciones o en las negociaciones de Charaña, ¿no? Entonces hay que tratar esos temas, hay que hablar de ello, no hay que dejarlos de lado porque si no, no se puede realmente tener una relación fluida y sólida que se mantenga en el tiempo, y más aún con lo que tú dices de esta diputada y otros comentarios que vienen muy subidos de tono, con insultos, que muestran además ese aire de superioridad que hay en cierta parte de la sociedad chilena hacia Bolivia, ¿no? Nos miran sobre el hombro claramente y creen que somos menos que ellos, ¿no? Y entonces así no se puede, ¿no? Eso no está bien. Y esto no es la primera vez. Tú mismo, Mario, decías el otro día, o recordabas las palabras del almirante Toribio Merino, que iban en la misma línea, eran exactamente lo mismo que dice esta señora en otras palabras, ¿no? Que nosotros somos auquénidos metamorfoseados, o en este caso tontorrones con encefalos, esta hipoxia, no me acuerdo el término, pero ese tipo de comentarios hacen referencia o muestran que está muy vivo ese aire de superioridad que hay en Chile hacia Bolivia, y si eso no lo tratamos y si eso no lo entendemos, no se puede resolver. Y claramente también en el lado boliviano hay un victimismo persistente, ¿no? En ver a Chile como el enemigo, el invasor. Y si bien obviamente eso tiene algo de cierto, no lo podemos tampoco dejar de lado, ¿no? Hay que tratar todos esos temas, hay que hablar también de las narrativas, de las identidades, de otros asuntos que no tienen solo que ver con la economía, con el comercio o con la política, ¿no? Sino que están muy dentro de los imaginarios de cómo nos vemos unos a los otros, y ahí es muy complejo y por eso hay que trabajar en ello, ¿no? Y creo que la tarea es ardua y es difícil, y para eso se necesitan diplomáticos de carrera que entiendan de historia, de economía, de derecho, ¿no? Para realmente encarar los problemas y resolverlos en favor de los intereses de Bolivia. ¿Sabes cómo te agradezco tu participación aquí en el Café de la Mañana? Siempre tan valiosa. Gracias, Andrés. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Mario. Como siempre, un gusto. Bien. 9 de la mañana, 29.